Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos, de seguir conviviendo y darles la bienvenida a nuestra 9ª sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de septiembre del presente año. En esta ocasión es una sesión muy especial, es una sesión del 15 de septiembre, es una sesión muy mexicana. La vamos a estar llevando a cabo de manera presencial y en línea desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Saludamos a quienes siguen de manera virtual, con especial atención a los que lo hacen desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Centro y Sudamérica. También enviamos con mucho afecto un saludo a todos nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a la CONAPEME y localmente a la doctora Norma Selene Rubio Pineda, presidente del capítulo San Nicolás, y al doctor Ricardo Aguirre Aguilar, presidente del capítulo Guadalupe, ambos capítulos de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Esta noche tenemos el honor de la presencia de invitados muy especiales. Comenzaré diciendo que está con nosotros el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de CONAPEME, su esposa, a quien pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor. También tendremos, va a estar con nosotros, está invitada, en un momento más se incorpora aquí con nosotros a la doctora Mayra Mune Maldonado. Ella es presidenta de la Federación Noreste de Pediatría. Nos acompañará también en unos momentos más. Y tenemos aquí, para llevar a cabo nuestra sesión, ha sido muy importante la colaboración académica y estratégica de Reckitt Mead Johnson, así como todo el trabajo importante de gestión del licenciado Matías Suárez, quien seguramente está con nosotros virtualmente, además de todo el equipo de lo que es Reckitt Mead Johnson, y muchas gracias por acompañarnos. A continuación voy a dar los mensajes, rápidamente vamos a mencionar, vamos a reiterar lo que es la colaboración académica que ustedes están viendo. De todos nuestros colaboradores académicos siempre es muy importante su participación. En este caso, pues, va a estar con nosotros los ponentes, la licenciada Ana María Ocaña Castañeda, la doctora, perdón, Ana María Ocaña Castañeda y la licenciada Marisela Núñez Cintrón. Un aplauso, por favor. Voy a mencionar también el doctor Ismael. Le voy a pedir al doctor Ismael Piedra Noriega si es tan amable de leernos la minuta de la sesión pasada y si puede pasar al frente para darnos lectura para su aprobación. Muy buenas noches a todos ustedes. Voy a dar lectura a la minuta de la sesión académica del mes de agosto. Se llevó a cabo en este mismo lugar, en el Hotel MS Millennium, y fue el 21 de julio de 2022. Se llevó a cabo en un formato híbrido, presencial y en línea simultáneamente. A las 20 horas, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez da la bienvenida a los asistentes y da comunicados generales. A las 20:10, un servidor presenta la minuta de la sesión anterior. Posteriormente, el doctor Joaquín Treviño presenta a la doctora Flor Muñoz con el tema ¿las vacunas de COVID están protegiendo a los niños? Al terminar la sesión,
se realiza la sesión de preguntas y respuestas. A las 21:35 se da por concluida la sesión y se procede a disfrutar de la cena. Estuvieron presentes 66 socios y en línea 231. ¿Alguna observación o algún comentario sobre la minuta del día de hoy? ¿Puede levantar la mano los socios para aceptar la minuta? A ver, ¿alguna objeción? Nadie tampoco. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, pues a continuación daremos inicio a lo que es la sesión académica del día de hoy. Les mencionaba que para la sesión tenemos la presencia de la doctora Ana María Ocaña Castañeda y la licenciada Marisela Núñez Cintrón con el tema Atención primaria de la sexualidad en el consultorio de pediatría. A continuación voy a dar un muy breve resumen del currículum porque pues solamente lo que son los más relevantes de todo lo que es el currículum de las ponentes. La doctora Ana María Ocaña es licenciada en Medicina, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la UNAM. Tiene grado académico de Maestría en Investigación en Servicios de Salud, Maestría en Educación y Docencia, además especialista en Educación Sexual Integral, con foco en atención primaria de la sexualidad, y gerente senior de asuntos médicos en el área de Health and Intimate Wellness para México y Latinoamérica en RECIT. A continuación, adelante, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Treviño. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es un… ¿Sí me ven? ¿O si no me muevo? Aquí estoy. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Eso me pasa por ser chaparra, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo que había. Gracias. Gracias. Perfecto. O si no, ¿lo puedo quitar? Sí, claro. Gracias. Perfecto. Listo, aquí estoy. Gracias, ya vine. Gracias. O a ver, alguno de ustedes levante la mano para que al quien le sea fácil hablar de sexo. Ahí no se vale. Bueno, acá alguien, un valiente. Bueno, dijimos sexo. ¿Sexo está bien? Perfecto. Dice el doctor que sí, que no hay problema. Generalmente es un tema complicado, porque además hay tantas variantes. Como personas estamos en este momento, en esta reunión, multiplicado a la 10ª potencia, por 10ª potencia, por 10ª potencia. Entonces, el punto aquí es el contenido de lo que vamos a explicar el día de hoy. Más que nada lo que queremos es ponernos de acuerdo en el contenido de lo que ustedes hacen habitualmente, de lo que están haciendo en el consultorio habitualmente. ¿A qué le llamamos atención primaria de la salud sexual o de la sexualidad en el consultorio pediátrico? Esta es una definición hecha específicamente en esta ocasión porque la OMS sí habla de una atención primaria en el área de sexualidad. Sin embargo, las definiciones que maneja la OMS las hacen de tal manera que nosotros podemos agarrar de ahí el concepto para adaptarlo a nuestras necesidades. Desde esta perspectiva podemos decir que son las medidas implementadas por el pediatra o la pediatra en la atención del primer contacto en el campo de la salud sexual. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nuestra participación como médicos en esta área está relacionada con la prevención y protección específica, diagnóstico inicial y el tratamiento oportuno de acuerdo con la complejidad. Vamos a ver, conforme vayamos avanzando,
cómo algunas ocasiones no podemos manejar nosotros como médicos la parte inicial del tratamiento, porque puede ser un tema bastante complejo en el cual más vale en un momento dado darle información y permitir que alguien especializado lo maneje. Bien. Sexualidad es un tema muy manoseado, valga la expresión. Es un tema que todos sabemos. En alguna ocasión, hace muchos años, un locutor me decía, pero ¿por qué vas a hablar de sexo o vas a hablar de educación sexual si yo ya tuve 3 hijos? No, pues está bien, pero es que sexualidad no se refiere a tener hijos. Pero entonces, yo ya sé qué es lo que necesita mi pareja. No me tienes que venir a mí a decir qué es lo que necesita mi pareja. Pues es que eso no es nada más la sexualidad. Entonces, estos son conceptos que han ido cambiando con el tiempo y en la actualidad pues incluye todo esto que ven ustedes aquí. Hace muchos años, cuando yo estudié la carrera y los dinosaurios todavía caminaban sobre la faz de la Tierra, nos enseñaron algo que se conoce como unidad biopsicosocial. Levanten la mano, por favor, a quién le enseñaron ese modelo. Muchas gracias. Se recordarán ustedes que este concepto de unidad biopsicosocial incluye todos los aspectos biológicos, todos los aspectos psicológicos y los aspectos sociales que integran a un ser humano. Desde esa perspectiva, la sexualidad también tiene aspectos biopsicosociales. Tan es así que todo lo que hablamos relacionados con el sexo tiene que ver con los cromosomas, con las hormonas, con los genitales, con el sexo fenotípico, etcétera. Cuando hablamos de la parte relacionada con lo psicológico, hablamos de 1000 cosas, desde la experiencia, las actitudes, nuestros valores y 1000 cosas más que pasan por el filtro de nuestra psique, de nuestras experiencias y de la parte social, no menos importante, en donde entra toda la parte cultural, toda la parte social, las costumbres, los ritos, las tradiciones y todo de donde provenimos en términos sociales. La doctora Maricela y yo estamos en una maestría actualmente en donde tuvimos una discusión bien interesante que si la sexualidad dependía de la parte biológica o más de la parte social. Y nos decía la maestra, que es una antropóloga y abogada, dice que toda la sexualidad depende de lo cultural. Se los deja de tarea para que lo piensen. Está interesante, porque al final de cuentas hay muchas cosas que a lo mejor podemos todavía cambiar y hay muchas otras cosas que no podemos cambiar. Porque en el momento que sabemos que estamos embarazadas o que nuestra pareja está embarazada, en el caso de los varones, ¿qué es lo primero que pensamos? Si es una niña y ahora que… Perdón, pero a mí las fiestas estas del sexo me parece lo más ridículo, pero bueno, es un aspecto social. Eso no se acostumbraba en mis tiempos. Entonces, eso, el saber el sexo del bebé, nos da una avalancha de necesidades de la familia, que si ya le compraron su casco de, no sé, no, bueno, el casco no, vamos a hablar de la… A ver si no la riego, de la camiseta de los Tigres, ¿no? O si ya le compramos el casco de americano de, ayúdenme, gracias, de Dallas, gracias, o de los Gigantes, o de qué sé yo. O ya tenemos la última en la cabeza, en la última versión de Barbie que le voy a dar a esta bebé. Entonces, estas fantasías forman parte muy importante de lo que va a ser el proceso de culturización de esta bebé y de educación de este o de esta bebé. Entonces, a partir de ahí, si ustedes se fijan, bueno, ¿y dónde está el amor?, preguntaba una cantante muy famosa. Bueno, pues entra dentro de todo esto. Bien, la OMS habla de que la definición de la sexualidad, dice, es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, se basa en el sexo, es decir, de las características biológicas, e incluye al género, a la identidad de sexo y género, a la orientación sexual, erotismo, vínculo afectivo y amor, reproductividad y sus formas de expresión a través de todo lo que ven ustedes aquí abajo.
Pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, prácticas, roles y relaciones. Todo esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, ¿alguno de ustedes deja su sexualidad en la casa después de bañarse? Que yo sepa, no. No dejamos los genitales colgados detrás de la puerta junto con la bata de baño, ¿no? O sea, al final de cuentas, en este momento, todos traemos a nuestra sexualidad aquí, pero no tenemos necesariamente relaciones coitales, si no sería una bacanal, ¿no? Sería una orgía. Y entonces todo mundo querría venir a las sesiones del colegio. Entonces, como no tiene ese corte el colegio es académico, este tipo de cosas quiero jugar con ustedes, quiero además que lo hagamos de tal manera que podamos intercambiar información, de tal manera que la sexualidad es algo que no podemos dejar fuera. ¿Desde cuándo se crea nuestra sexualidad? Incluso desde antes de nacer. Las fantasías de los padres ya están interfiriendo, no porque en ese momento haya un cambio en la gónada primitiva para que entonces los conductos de Wolff y los mesonéfricos tengan una modificación, pero sí va a haber una modificación en cuanto a cómo se va a tratar a ese niño. Y más en nuestras familias tradicionales, en donde el abuelo tiene una idea del nieto que van a nacer, el padre tiene una idea del bebé que van a nacer. Y a veces cuando es el primer nieto varón después de varias hijas, pues ¿qué les cuento? Se van a volcar sobre esa cunita, incluso antes de nacer, un montón de fantasías, mucho antes de que el bebé nazca. Y entonces los nombres. ¿Se acuerdan qué rollo para ponerle los nombres? ¿Cómo se llama tu hija? Ana. ¿Y tú cómo te llamas? Ana. Ay, qué difícil nombre, ¿verdad? Es parte de nuestra herencia. Para muchos es una manera de trascendencia, es parte del ser inmortales. Entonces, imagínense si no sería importante el nombre que le elegimos al bebé. Pero bueno, sigamos adelante. Esto se presta para un café y más. Este hermoso concepto que ven aquí, que casi no se ve, es la manera como la Organización Mundial de la Salud interpreta y hace un esquema conceptual de todo lo que incluye la atención primaria de la salud sexual y de la sexualidad. Entre otras cosas, ustedes pueden observar, bueno, casi no se puede observar porque el esquema es con bastante información, incluye el manejo de la anticoncepción, incluye la promoción y control del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, incluye el manejo del embarazo, incluye la identidad sexual y la identidad de género. Entonces, la OMS está muy interesada, es decir, con esto lo que queremos decirles es que ustedes están protegidos por una serie de regulaciones que están adheridas a protocolos y programas internacionales en cuanto al manejo de la información y de la educación que se puede dar sobre sexualidad en la atención primaria. Es decir, hay un marco de referencia al cual nuestro país también se adhiere a través de los programas relacionados con educación sexual, que además el día de hoy sigue siendo uno de los programas más importantes para los países en las Américas. Por muchas razones, por los índices que estamos teniendo de infecciones de transmisión sexual, por los índices que tenemos de embarazo imprevisto y entre otras cosas. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, hablemos ahora de lo que se ha llamado los olones. Los olones es un concepto bien interesante que establece un médico mexicano, un doctorado en sexología, que es el doctor Eusebio Rubio, un tipo genial. Cuando tengan ustedes oportunidad de ir a alguna de sus charlas o estar en alguna de sus charlas, vale mucho la pena. Él crea, junto con su equipo de trabajo, un modelo que habla de los olones. Yo interpreto esto de los olones como si fuera algo holístico, es decir, algo integrativo, más la carga de un ion de energía. Entonces, cada uno de estos
representa realmente una carga de energía, pensémoslo un poco más a nivel esotérico, si lo quieren ver así, pero que representa las formas como la sexualidad se está expresando. Y de esta manera tenemos la reproducción, que ahora los expertos le están llamando reproductividad, el vínculo afectivo, es decir, la manera como nos relacionamos con otras personas a través de nuestros afectos, el erotismo o placer, la manera de gozar plenamente a través no solamente del coito, sino a través de nuestras propias relaciones que tenemos con los demás. La identidad de género, que se interpreta como la capacidad de verme a mí misma o a mí mismo, dependiendo del género, que además ahorita hay todo un rollo que después vamos a también a platicar. El sexo, que se refiere a las características biológicas que determinan, hasta este momento se había hablado de ese sexo binario, entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, sabemos que hay otros intersexos que hay entre estos dos binarios, pero bueno, dejémoslo ahorita en lo binario. Ahora bien, yo quiero agregarle a este modelo 4 elementos más. ¿Por qué? Porque de esto depende también las decisiones que tomamos en sexualidad. Depende de nuestra autoestima, o sea, qué tanto me quiero, de mi imagen corporal, es decir, cómo me veo en mi pantalla mental, mi propio cuerpo. Hay mujeres, sobre todo mujeres, que toman decisiones desastrosas porque dicen, es que estoy tan gorda que ¿quién me va a querer? Y eso depende de esa propia imagen corporal, por decirlo menos, es tan solo un ejemplo muy burdo. El autoconcepto, que tiene que ver cómo me defino a mí mismo o a mí misma, eso es súper importante, y los autorrecursos, es decir, en qué cosas yo soy bueno y qué cosas puedo utilizar para mí mismo para que me sirvan. Bien. Y entonces ahora le vamos a pedir, por favor, a la maestra Marisela que pase. Gracias, pero ahorita yo regreso. A ver. Bueno, ahora voy a presentar nuevamente a la licenciada en psicología, la licenciada Marisela Núñez Cintrón. Ella es psicóloga egresada de la Universidad del Valle de México, tiene el grado académico de maestría en sexualidad humana y psicoterapia egresada de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, consultora en temas de sexualidad y educación sexual integral para diversos medios de comunicación y empresas. Muchas gracias, licenciada Marisela, y pues adelante. Déjeme. Pues muy buenas noches, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes y la verdad también con un poco de miedo. Espero por favor que la plática les guste y sobre todo que les aporte, porque antes de abordar el tema de los derechos sexuales de la infancia, sí quisiera decirles que yo también soy mamá. Alguna vez, pues sí, ¿verdad? Llegué con mi hija recién nacida a la consulta pediátrica y fue así de, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Me ayuda por favor, doctor? Por cierto, se llama José Juan Vázquez de la Garza, de allá de Puebla. Y total que lo que él me dijera, para mí era ley. Si él me decía, señora, usted amarra un hilito rojo y se lo pone en la frente a la niña, a Luisa Fernanda, para que se le quite el hipo, les aseguro que era algo que yo hacía. Entonces, realmente, una de las cosas que creo que impacta muchísimo en los padres de familia que se acercan a ustedes, pues es justamente eso. Lo que diga el pediatra, que es el especialista, que es el que tiene el conocimiento, que es el que sabe cómo, es ley. Entonces, todo lo que se hable dentro del consultorio pediátrico, o sea, si es bueno, si es de pronto de una etiqueta, si es de pronto desde el prejuicio del propio pediatra o de la pediatra, pues entonces ahí ya vamos a tener un tema, ¿no? Justamente esto lo digo antes de empezar con los derechos sexuales, porque de pronto se nos olvida, desde este lugar adultocentrista, desde sentirnos mayores, desde sentirnos con todo el conocimiento, se nos olvida que los niños y las niñas
también tienen derechos, y derechos sexuales, no solamente derechos humanos, sino también sexuales, que por cierto, los derechos sexuales y reproductivos también se basan en estos derechos humanos. Entonces, es bien importante acordarnos que todo derecho humano, o sea, pues va a estar basado obviamente en la libertad, en la salud, en la igualdad, y pues justamente lo que nunca debemos de olvidar y siempre tener presente es que esos niños, esas niñas, que son personitas, también merecen que esos derechos siempre sean bien guardados y respetados. Entonces, a veces pensamos que, bueno, ¿por qué va a tener una niña, un niño un derecho sexual, no? Si al final de cuentas se supone que las personas son sexuales hasta que empiezan a cambiar o están en la pubertad. Si estamos en la pubertad, pues entonces ya los cambios hormonales vienen, empiezan a mostrarse todos estos pues rasgos, ¿no? en el cuerpo, las caderas más anchas, el vello púbico, los pechos, la menarca, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, ya son seres sexuales, pero no, tal como lo dijo la doctora Ocaña, que es mucha sapiencia, por cierto, tal como lo dijo la doctora, somos seres sexuales sexuados desde antes de nacer. Entonces, yo no le debo de quitar jamás ni protagonismo ni respeto a los derechos sexuales de mis pacientes, ¿ok? Entonces, aquí voy a mostrar algunos, como yo soy bien miope, la verdad es que aquí tengo las diapositivas, se me hace muchísimo más fácil, y pues uno de los derechos sexuales de los niños, de las niñas, pues es justamente el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Ese es uno, que por cierto son los mismos derechos para ya cuando ya estamos un poco más creciditos. También tienen el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de su sexualidad. Aquí vamos a tener un pequeño issue, ¿no? Porque empezamos, ¿qué pasa cuando me llega una mamá súper afligida a mi consultorio y me dice, oiga, doctor, doctora, es que fíjese que mi niño, mi niña se toca muchísimo los genitales y ya no sé qué hacer? Esto es un tema que me preocupa mucho porque, pues bueno, o sea, ¿qué pasa, no? La realidad es que los niños y las niñas no le dan esta connotación erótica que le damos los adultos al tema de la masturbación. Ellos simplemente están jugando, así como tienen una mano, tienen un pie, tienen una rodilla, pues también tienen unos genitales y los están investigando. Ellos lo que están haciendo es un mapeo de todo su cuerpo. Y entre todo su cuerpo, pues también tienen genitales y resulta que esos genitales están dotados de muchas terminaciones nerviosas que los hacen sentir bien. Entonces, que nosotros como adultos interpretemos ese manoseo como algo, una connotación más erótica, más de fantasía, porque nosotros, bueno, ok, vamos a tocar nuestro cuerpo, lo que hacemos inmediatamente es justamente pensar en una fantasía, a lo mejor pensar en una persona, a lo mejor pensar en una imagen, en fin, una lectura erótica. Los niños no. Los niños lo hacen solamente porque están curiosando por su cuerpo y punto. Y eso es justamente donde yo los invito a esos prejuicios, ¿verdad? Irlos trabajando. Porque también, como bien dijo la doctora Ana, nosotros lo que hacemos es que nos da mucho miedo hablar de sexualidad porque además hablamos desde nuestras propias experiencias, desde nuestros miedos o desde lo que no conocemos que de pronto decimos, ¿y esto por qué pasa, no? Como ahora toda esta gama de identidades de género. Entonces, eso es una cosa que sí, ahora sí que estamos aquí para trabajarla con ustedes y es justamente que los prejuicios los eliminemos y simplemente nos enfoquemos en tratar a esa personita primero con el respeto que merece. Ok, bueno, esa es la segunda. Entonces sí tiene derecho a disfrutar y sí tiene derecho a tocarse y lo único que toca pues es hablar, ahora sí, mamá, papá, te toca hablar con tu hijo y comentarle que esto se hace en privado, que se hace ahora sí que en su intimidad y que para nada tienen que intervenir otras personas, ¿no? Entonces ya se le hace toda esta explicación de la que hablaremos más adelante. También tienen el derecho a manifestar públicamente sus afectos, o sea, si yo veo que mi hijo, mi hija tiene un amiguito, una amiguita y se abrazan o de pronto pues alguna muestra de cariño, pues inmediatamente no es, no lo beses, no lo abraces, o sea, hay que ver qué onda con eso, hay que dejarlos también que experimenten y que puedan expresar sus afectos porque también son parte de su desarrollo, ¿ok? Luego, también tienen derecho a decidir libremente con quién o con quiénes se pueden relacionar afectiva, erótica y socialmente. Eso es bien importante. Luego, también tienen derecho a que se respete su privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente su información personal. Tienen derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Tienen derecho a decidir
de manera libre e informada sobre su vida reproductiva. ¿Ok? A ver, es que creo que la siguiente. Sí. Tienen derecho a la igualdad, derecho a vivir libres de discriminación. Esto sobre todo se refiere no solamente al color de piel o si son ahora sí que de alguna comunidad u otra, también tiene que ver con el tema de la orientación. ¿Por qué? Porque a veces también es que mi hijo pues parece que juega mucho con otros niños de su mismo sexo y entonces ya me está esto costando trabajo. Señora, señor, tranqui, no pasa nada, solamente se está relacionando, esto no está determinando nada, no está diciéndole que su hijo va a tener una orientación X o Y, eso se va a ir viendo. Y si la tiene, pues tampoco pasa nada, es su vida y tiene derecho a elegir. Luego, también tiene derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Es verdad que algo que falta, yo creo que en este país mucho, pues es justamente tener acceso a una buena educación sexual integral. Falta muchísimo, mucho por hacer y por eso estamos aquí haciendo unos cuantos esfuerzos, ¿no? Desgraciadamente, pues puede ser educación sexual que está muy enfocada a la reproductividad. Me refiero a anticoncepción, prevención de ITS, en fin, ¿no? Cuando la verdad es que la sexualidad es todas estas cosas que mencionó la doctora Ana María, son cómo expreso mis afectos, con quién me vinculo, de qué género soy, todas estas cosas, es más, cómo me he visto, cómo me conduzco por la vida, todo tiene que ver con mi sexualidad. Entonces, también yo tengo que enseñarle a mis hijos a protegerse, a ver, ¿no? O sea, todas estas señales que pueden ser violentas, etcétera. Son un montón de cosas que creo que no estamos abarcando y que son necesarias para proteger y salvaguardar a nuestros niñas y niños. Entonces, esa es otra. Luego, también derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, que, bueno, eso ya lo va a decir más adelante también la doctora Ana María, pero realmente darle información a los niños y las niñas también sobre anticoncepción para que tomen buenas decisiones y también para cuidarse y protegerse de cualquier infección, pues creo que es válido. Yo creo que entre más información les demos, pero que sea veraz, que sea laica, que no esté basada en creencias, sino en cosas que son palpables por artículos científicos, creo que es importante para que ellos tomen decisiones que sean de verdad las mejores para ellos. O sea, yo no sé, todos querríamos eso, ¿no? Que a lo mejor alguien nos hubiera dicho antes y de pronto nos olvidamos que fuimos esas personas que estábamos buscando información y pensamos que nuestros hijos o nuestras hijas no las necesitan, porque nos da miedo hablar de sexo y deberíamos. Miren qué fácil es, aquí estoy hablándoles de sexo. Y lo otro es derecho también a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Bueno, eso ya si ya se quieren meter más en ese tipo de relajos. Gracias. Justamente ligado a esto, queríamos introducir esta palabra, que es la normalidad en la sexualidad. Porque pues generalmente este término de la normalidad, pues sí, hace hincapié a una pauta que tiene que ser establecida y repetida una y otra vez. Pero ¿quién de verdad cabe dentro de esa normalidad? Yo más bien, o me gusta más hablar de lo común. Es más común, por ejemplo, que haya personas heterosexuales, pero eso no quiere decir que sea la norma, o no, porque hay gente que no es heterosexual. Hay gente homosexual, hay gente lesbiana, hay gente bisexual y otras más. Entonces, no es lo normal, solamente es lo común. Y eso es algo que es bien importante que manejemos dentro del lenguaje, porque muchas veces si llega al consultorio un padre o una madre afligida con que es normal, porque además siempre preguntamos así, ¿es normal que mi hijo juegue o tenga estos juegos eróticos porque los tienen con su amiguito fulano de tal? Y entonces a lo mejor te agarra, ¿no? Te pilla así como que ¿es normal o no es normal? Y le no es normal. Y entonces ya en ese momento estamos metiendo un poco de estigmatización a esa relación, ¿no? O a esa amistad. Y entonces la mamá se va a empezar ya saben, a poner un poco así neuras y va a decir, no inventes, mi hijo ya es anormal, mi hijo va a tener otra orientación sexual y a lo mejor ni siquiera está pasando nada. Entonces lo que toca es, sí es normal que juegue con sus pares, solamente hay que estar pendientes, porque puede haber, a lo mejor hay un tema de que tal vez el otro niño tiene más información, hay que estar acerca del hijo, de la hija, en fin, ¿no? Pero con esta calma y con esta normalidad, porque todos, todas y todos tenemos así como que dentro de nuestro desarrollo psicosexual, pues estos acercamientos a nuestros pares. Entonces, por eso yo les digo, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal?
Mejor hablemos de lo común y quitamos cualquier tipo de etiqueta y estigmatización. Luego, aquí vamos a hablar también… No, está bien, está bien. Aquí justamente es un poco repasar lo que acabo de decir, normal contra lo común. ¿Qué es lo normal? Normal porque va de acuerdo al desarrollo psicosexual esperado, como nos dice Freud, ¿no? de las etapas oral, anal, las que siguen, o como Piaget, o como quién, ¿no? Hay que acordarnos, y lo voy a decir otra vez, que toda aproximación que tiene la persona o la personita a su cuerpo siempre va a ser exploratoria, y claro que sí es placentera, y por supuesto que no va a ser reproductiva, ¿verdad? Entonces, esos son como obviedades, pero a veces no las tenemos en cuenta. Luego, también va a depender lo normal del entorno social. A ver, no va a ser lo mismo que un niño o una niña crezca en México que si crece en un país como Afganistán. No son las mismas costumbres, no son los mismos usos. O sea, entonces esas son cosas que también a veces tenemos que tomar en cuenta y no medir a todos los niños y niñas como que con la misma vara. Y luego, pues que no debemos verlo desde este lugar de adultos, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en los derechos y de toda, o sea, como en este rollo de crianza respetuosa hacia el menor. Ahora sí. Y pues bueno, pues ahora vamos a hablar de esto que son temas un poquito más difíciles porque pues de pronto traen ahí como que también pues mucho estrés, ¿no? Y precisamente para ahorrar luego el estrés y cuando vienen los padres afligidos a la consulta, a ver, o sea, no es que el pediatra o la pediatra les tenga que dar una cátedra de sexualidad, o sea, basta con que, a ver, señora, señor, tranquilo, mire, aquí le recomiendo estos libros, que por cierto, estos son buenísimos, de Gemma Ortiz, y aquí puede resolverle muchas dudas, y es importante que tenga educación sexual desde casa, su hija, su hijo, ¿no? Porque además eso va a prevenir un montón de cosas, pero bueno, justamente cuando uno recibe educación sexual integral, empieza uno a integrar estos conceptos de una manera más natural. Por ejemplo, ¿qué es la orientación? Que además es preciosa la galletita, ¿no? Esta galletita deja como muy clara el esquema, justamente cuáles son los significados de cada una de estas expresiones de la sexualidad. Ok, vamos a empezar con la orientación. A mí me gusta hablar de la orientación como algo de aquí del corazón, porque de aquí sale de aquí. Es a quién quiero amar, con quién me quiero vincular afectivamente, con quién también quiero tener estas relaciones eróticas y afectivas. Eso es la orientación. Entonces, orientaciones, pues como lo dije hace ratillo, me gusta otra mujer, entonces sería lesbiana, me gusta un hombre, entonces sería heterosexual, a un hombre le gusta otro, sería homosexual. Esas son las orientaciones, digamos, como las más conocidas, pero hay un abanico gigantesco. Entonces, eso sería la orientación. Luego, estamos hablando de la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad la ubicamos aquí, en el cerebro. Y la identidad es justamente esta percepción interna que tiene, que tiene ese niño de ser niño, ¿ok? O de pertenecer a ese género masculino, o si es una niña, género femenino, ¿ok? Básicamente esa es la identidad de género. Luego, hablamos de la expresión. La expresión, por eso la galletita tiene como unas rayitas por fuera, es todo lo que está en el cascarón. La expresión es cómo la persona actúa, son sus manierismos, es cómo se viste, es si se pone aretes o no se pone aretes, es si se tatúa, toda esta parte de afuera que expresa y que a veces concuerda o no con cómo se identifica es la expresión, ¿ok? Y más o menos dentro de, este esquema es súper bonito y tiene esta flechita, ¿no? Que va como del lado izquierdo al derecho, porque entre ser mujer y ser hombre hay muchas identidades. O entre ser femenino o masculino también hay muchas expresiones. O también entre ser hembra o ser macho también hay muchos estados de intersexualidad, ¿ok? Como lo mismo las orientaciones. Entonces, este esquemita de verdad llévenselo porque es súper práctico para todos los efectos de entender, ¿ok? Y pues bueno. Bueno, aquí lo que hablábamos justamente, pues es que todas las infancias pues tienen derecho a una infancia segura y libre de discriminación. Y que justamente, como lo dice la UNICEF, todas las niñas y niños, independientemente de qué orientación sexual tenga, o qué identidad de género tenga, o qué expresión de género tenga, debe de ser pues percibida o asumida y tienen derecho a una infancia segura y libre de discriminación. Entonces, si me llega a mí una criaturita
que yo percibo diferente, porque de acuerdo al concepto que yo tengo de vida, de orientación, identidad, no se ajusta a lo heteronormado, pues yo no le voy a negar la atención. A lo mejor me está costando trabajo entenderlo, pero eso no quiere decir que no deba o no tenga el derecho de recibir atención de mi parte. Y luego, justamente todas estas personas con orientaciones distintas de la heteronorma son poblaciones que corren mayores riesgos, precisamente de salud mental, porque dentro de sus espacios comunes pues tienen vulneraciones, les hacen bullying, los molestan, les niegan cosas, y entonces por todas estas razones tienen más tendencias a tener problemas de ansiedad, depresiones, también abuso de sustancias, tal vez también una dieta inadecuada, hablando también de problemas de conducta alimenticia, hablando de bulimia o anorexia. También tienen mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual y tienen menos acceso a servicios preventivos. Y justamente algo de lo que desgraciadamente también padecen es de estrés de minorías, precisamente por esta exposición continua a la estigmatización y a la discriminación. Entonces, teniendo en consideración todo esto, por todo esto que nos llega, ¿verdad?, a la consulta, justamente hacemos unas recomendaciones muy chiquititas para cuando llegan a la consulta, ¿no?, a esta atención primaria. Uno, tenemos que crear ambientes que sean incluyentes, ahora sí que muy incluyentes, donde todos tengan cabida. Señales claras, actitudes tranquilas, hagan de cuenta la poker face, pero un poquito más amorosa, ¿no? También, pues, oye, si me voy a autoidentificar con el menor, pues también un poco como creando esta empatía, ¿no?, bajándome un poquito a su nivel. Y pues obviamente sin ninguna política de tipo discriminativo. Luego, también hay normas para la comunicación médico-paciente. No hay que juzgar, no voy a violar ningún tipo de confidencialidad. Ay, estoy sonando como muy regañona, ¿no? No es mi intención. Vamos a intentar también preguntarle. Son las reglas. Un lenguaje de género un poquito, pues sí, más neutro. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? Digo, no nos cuesta nada hacer como que esas cosillas, ¿no? También utilizar un lenguaje que sea sencillo para el paciente, preguntas abiertas donde también se sienta incluido y pues sí, hacer un historial sexual completo. También pues hay que tener una documentación empática de la identidad, ¿no? Unas notas médicas en donde no vean las notas, es que pienso tal cosa del paciente, no, o sea, unas notas así como que más, pues sí, con un poco más de empatía. Luego, conocimiento especial de minoría y de sexualidad de género, que para eso estamos. De todas maneras, no se trata de ser ahora sí que los más expertos de los expertos, pero por lo menos tener una noción para tratar a todos los pacientes pues con igualdad. Y luego, un entrenamiento personal, ¿ok? Y tener un manejo adecuado o sea, yo tengo que hacer como una introspección, ¿no? Y pensar, a ver, ¿cuáles son estas cosas que no me están cuadrando o por qué este paciente me está haciendo tanto ruido, me está chocando? Entonces, ver de dónde viene. Si esto viene de mí, ¿de dónde viene? ¿No? Y yo creo que además ahí se hace un trabajo bien, un trabajo ahora sí que hacia adentro bien bonito. Y pues bueno, el manejo inicial pues es una identificación de la causa de la consulta, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles conductas de riesgo en el niño, en la niña? Pues, por ejemplo, si está teniendo demasiadas escapadas de pipí, si de pronto tiene mucha ansiedad y se está masturbando compulsivamente, todas esas cosas hay que identificarlas. Luego, pues hay que proporcionar información que sea orientativa y preventiva y darle una contención a los padres de que no se asusten. Si de pronto esta es información que yo no manejo, no importa, pues para eso puedo referir a mi paciente con alguien que sí sabe, con alguien que sí maneja pacientes a nivel sexológico, ¿no? O sea, ustedes son los meros para todo lo demás, pero pues también si hay cosas que se escapan, pues no pasa nada por referir, ¿no? Y ya le estamos dando un buen manejo a ese paciente. Por eso la referencia a servicios especializados y si es necesario, pues terapia especializada. Y ahí vamos a una cosa muy, muy fea. Desgraciadamente nuestro país es el primer lugar en esto. Y no es como cosa que sea de orgullo, ¿no? Y pues bueno, la violencia, abuso sexual infantil, pues es cualquier contacto sexual, acto completado o intentado, o explotación con fines sexuales de un niño o una niña por parte de un cuidador, de un adulto mayor, y pues desgraciadamente es un problema de salud pública.
sí tiene secuelas físicas y psicológicas tanto a corto como a largo plazo. La verdad es que estos pacientes pues sí tienen mayor riesgo de problemas psicológicos y psiquiátricos, pueden tener problemas de consumo de alcohol y de drogas, depresión, ansiedad, estrés, ¿verdad? Postraumático, prácticas sexuales de riesgo, que son estas, ya saben, donde no me cuido de las ITS o a lo mejor también no me pongo un método anticonceptivo para evitar cualquier embarazo no deseado, etcétera. También suelen tener o ser revictimadas sexualmente, tienen muchas veces o hay una tasa muy alta de intentos suicidas y trastornos de la alimentación. Entonces, la gravedad de los casos pues va a depender, por supuesto, de cuántas veces esa persona fue abusada, el grado de contacto, si fue alguien muy cercano, si fue el vecino, cuáles fueron las circunstancias, eso, o de la relación o del vínculo, ¿verdad? Eso va a ser terrible también. El uso de la fuerza, o sea, si hubo coerción, si hubo violencia, la edad desde la que ocurrió el abuso y también la relación con el perpetrador, si hay mayor cercanía o no. Les voy a contar brevemente un caso que vi. Fue una cosa, la verdad, tremenda, porque esta paciente de 34 años llegó al consultorio, yo la vi, una persona de verdad arregladísima, guapísima, muy seductora, muy segura de sí misma, y entonces cuando ya empezó a darme el motivo de consulta y me empezó a contar, resulta que ella pues había sido víctima de abuso por parte de su papá desde los 6 años, desde los 6 años hasta los 12. No les voy a contar los detalles, porque la verdad es un caso horrible y la verdad hoy vamos a festejar el 15 de septiembre. Entonces, el caso es que cuando ya se presenta a consulta, pues era una chica que ya presentaba trastorno límite de la personalidad, tenía múltiples parejas sexuales, no podía realmente establecerse en una relación. El caso es que ella como que sentía que tenía que tener el control de la situación con todas las parejas sexuales que tenía y continuamente se ponía en riesgo. Entonces, ella tenía una idea muy distorsionada de lo que era la relación de familia, defendía a su papá de la agresión sexual, porque llega un momento en que tanta es la distorsión que pareciera como si en algún punto, después de esos 6 años de abuso, se hubiera convertido ella en la pareja de su papá. Y hasta problemas con la mamá tuvo, en fin, una cosa que para volverla a organizar y darle una resignificación fue de verdad muy duro. Entonces, precisamente por eso, lo que queremos es intentar evitar estas situaciones. ¿Cómo se hace? Con educación sexual integral. O sea, México, como lo dije hace rato, es el primer lugar del mundo en abuso sexual de menores. Cada año 5.4 millones de niños y niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual. 90% contra niñas ocurre dentro del hogar y en el entorno familiar, y de cada 1000 casos de abuso sexual contra menores, solo 100 se denuncian, y de estos 10% solamente llegan ante un juez. Estos números son horribles y son solamente para crear esta conciencia de lo que tenemos, de la responsabilidad que tenemos, pues ahora sí como médicos y médicas, ¿no? Entonces, esta es una tabla que la verdad está bastante ilustrativa. Lo que dice es qué efectos puede tener la violencia dentro de ciertas etapas, ¿no?, del desarrollo de los niños y las niñas, y que además no hay una sola etapa que esté exenta de poder sufrir estas violencias, o sea, porque desde los 0 a los 5 años, desde descuidos y castigos corporales, pasamos al hostigamiento, la intimidación y el acoso, pasamos en toda la franja de la violencia sexual, de pronto daño o robo de pertenencias, que vemos que es la franja desde los 11 años, desde la pubertad, más o menos toda la adolescencia, y pues desde los, desgraciadamente, 7 años en adelante, suicidio, y lo mismo ocurre con el homicidio. Entonces, estas son las consecuencias que tiene cuando no hay una buena educación sexual, cuando no hay un buen manejo, cuando permitimos como estos secretos familiares y no hablamos en casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos de la violencia o abuso? Pues dependiendo, puede involucrar o no penetración sexual, puede tener o pueden ser solamente comentarios de índole sexual, puede mostrar exhibicionismo y masturbación, voyerismo, mostrar material pornográfico, realizar intercambios visuales y verbales a través de redes sociales o del celular, tocamiento de genitales u otras partes del cuerpo, penetración vaginal o rectal con objetos, intercambio sexual mediante engaños. Entonces, todas esas cosas, aunque nos parecen horribles, desgraciadamente suceden, y nosotros creo que podemos hacer un cambio un poco permeando o llevando a cabo la educación sexual integral. Este esquema, la verdad es que es muy ilustrativo también, porque habla de lo que el desarrollo de la sexualidad, cómo puede cambiar cuando no tiene tratamiento.
¿ok? Entonces, es que no se ve, es lo malo. Pero bueno, desde explorar, por ejemplo, partes corporales, perdón, que eso es lo normal desde el nacimiento, las 2, 3 años, ¿no? Cómo va cambiando a curiosidad acerca, pues ya saben, del control de esfínteres, etcétera. Cómo todavía eso sube, ¿no? A todo este rollo de entender mi corporalidad y los cambios que sufro durante la pubertad. Y cuando hay abuso sexual o hay una exposición a materiales o lo que sea, todo este desarrollo que va, ahora sí que de una etapa a otra de manera ordenadita, se interrumpe. Entonces no hay este desarrollo sano en esa criatura. Entonces cuando no recibe tratamiento oportuno, pues es cuando tenemos todas estas consecuencias, ¿no? De a lo mejor de comportamientos o conductas sexuales que no son las adecuadas o incluso pues volverse abusadores, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo es exactamente el mismo, ¿no? Aunque ustedes yo creo que ya conocen este protocolo cuando reciben en consulta a un paciente que ha sido, ahora sí que desgraciadamente abusado, pero bueno, van a identificar la causa de la consulta, cuáles son las posibles conductas de riesgo del paciente y van a proporcionar esta información que sea pues de orientación y preventiva. Y si es necesario, pues referencia a servicios especializados o denuncia o también una terapia especializada, pero básicamente es el mismo manejo. Y pues ahora sí ya. ¿Te ayudo con...? No, está bien, gracias. Quédate acá si quieres. Bueno, voy a hacer esta parte un poco más breve porque queremos llegar a un modelo que les puede servir en términos de uso concreto en el consultorio. Me voy a saltar algunas partes. Bueno, el embarazo adolescente, ya sabemos que es un tema actualmente en el país. Se había visto desde hace más de 4, más o menos 8 años, que el incremento había ido aumentando poco a poco, pero el día de hoy encontramos que, bueno, 36% de las adolescentes se ha embarazado al menos una vez, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2021. Y sabemos que los chicos están escuchando hablar sobre anticonceptivos, 8 de cada 10, ya lo han visto, 36 identifica el condón masculino como útil para evitar un embarazo o una ITS. Casi el 20% entre 12 y 19 años iniciaron vida sexual, pero casi también el 20% no utilizó anticoncepción en su primera relación sexual o no lo utilizaron en la última. Entonces, algo está pasando que no está llegando la información como debiera de ser estos chicos. Hay una postura muy concreta de la American Association of Pediatrics que habla de que el pediatra debe participar en la prevención del embarazo adolescente. Y lo que dice la AP es que primero el pediatra puede participar, primero creando un ambiente de confidencialidad, proporcionando el tiempo suficiente para la consulta, hablar sobre la abstinencia de las relaciones sexuales para prevenir ITS y embarazos involuntarios, educar sobre anticoncepción reversible o de larga duración, reforzar el uso correcto y consistente del condón en cada relación sexual, conocer los beneficios adicionales de cada método anticonceptivo, entre otras cosas. Entonces, desde el punto de vista también de la norma oficial de la prestación de servicios de planificación familiar en nuestro país y de la norma oficial de atención de los niños entre 10 y 19 años, ustedes están protegidos por la ley para poder hablar de anticoncepción con los adolescentes y poder prescribir algún anticonceptivo. La postura en este momento, lo ideal es utilizar un método anticonceptivo de largo plazo, sobre todo en aquellas niñas que están teniendo relaciones con frecuencia. Y si no, tener claro que tengan las opciones anticonceptivas, o sea, igual, un anticonceptivo a largo plazo, pero también utilizar el condón, o más bien utilizar el condón. Porque de esa manera tiene doble protección y además algo importante, ningún otro anticonceptivo va a proteger contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, desde esa perspectiva, es importante considerar también a la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia sigue estando vigente, está aceptada por la norma oficial desde el 2005 aproximadamente,
y este incluye métodos anticonceptivos que se utilizan como, que la canción, soy yo, vas al Parkinson, no. El uso del levonorgestrel en una sola dosis o en 2 dosis, la colocación del dispositivo de cobre o utilizar el método Yuspe. Me voy a saltar este tema, tenemos un buenísimo video que desgraciadamente me lo voy a tener que saltar, hecho por aquí la maestra, pero porque tenemos ya el tiempo encima y no quiero dejar pasar la última parte de esto. Pero bueno, como ven ustedes, esto es una variedad de temas gigantesca, y eso que estamos tomando solamente unos pocos de los que consideramos que, de acuerdo a lo que nos hizo favor el grupo de pediatras de contestar a nivel nacional, de los temas que serían más importantes de manejo en el consultorio. Entonces, como pueden ustedes ver, aquí hay mucho más de lo que podemos hablar. Para esto los invitamos próximamente, si salen bien las cosas. Bien, me voy a saltar, perdón Mar, es un video precioso, pero me lo voy a tener que saltar. Y vamos a hablar de la regla de las 6 R's. ¿O quieren ver el video? ¿Sí? ¿Y los mariachis? Ya están afuera. Ustedes díganme. ¿Sí? Va. El video, ni modo. Como dicen, habló el pueblo, habló la democracia. Que la canción, espérenme, soy yo. Aquí, y luego sigue, y luego, ahí está, listo. Pero no se oye. ¿Sí se oye? ¿Pueden hacer que se oiga? Lo paro, espérenme. Gracias. Si no tenemos a la dueña del video. Ustedes me dicen, ¿ya? Listo. Eso es lo que pasa con las transmisiones de en vivo, ¿no? Dicen. Listo. No se oye. ¿Quieren que les presto mi micrófono? Bueno, ahí lo que está haciendo Mar. Lo que está diciendo la licenciada. No, Mar está hablando aquí del uso de la pastilla de emergencia, en qué casos se debe de utilizar, sobre todo cuando ha sido un coito no protegido, cuando se ha roto el condón, por ejemplo. Cuando también… Espérame. A ver, o sea, la pastilla de emergencia es obvio que es de emergencia, ¿no? Es para ciertos casos, no es para todos. Y una cosa súper importante que creo que hay que enseñar justamente a los pacientes es eso, porque yo tengo en consulta a muchos, se los juro, de 14 y 13 que ya se las han tomado como si fueran chicles. Entonces es importante, por eso esta guía. En caso de rotura de condón, por supuesto, o porque de pronto se cayó el parche anticonceptivo y estuvo desprotegida la persona, o porque se olvidó una píldora, una toma, en caso obviamente pues de haber tenido algún tipo de violación o de abuso, pues es importante, ¿no? También tomar la pastilla de emergencia y sobre todo no negarla, porque hay muchos mitos alrededor de la pastilla, que si es abortiva, que si es dañina. Bueno, sí, pues sí, tiene hormonas, es lógico que tiene hormonas, pero al final de cuentas lo que va a hacer es prevenir que haya un embarazo en esa persona. Entonces, básicamente, muy resumido, es lo que dice el video. Muchas gracias. Llévese usted su micrófono, por favor. Perdón, no sean gachos, avísenme. La intención es que ustedes consideren tener anticoncepción de emergencia o que puedan derivar a la paciente o al consultante a anticoncepción de emergencia, porque es una ventana, además de unas pocas horas, vamos a decir, tenemos hasta 72 horas, pero entre que se decide y que vuelve a ir a la consulta y que no le da pena y que sí va y que sí regresa, ya pasó esa ventana. Ahora bien, les quiero platicar de la famosísima regla de las 6 R's.
por la doctora Ocaña. Aplauso, gracias. ¡Bravo! Gracias. Quiero que se fijen ustedes, es una regla mnemotecnia que les puede servir para la toma de decisiones y les puede servir también para sus propios pacientes. Hablar de responsabilidades, de respeto, de recursos, riesgos, resultados y reconocimiento. Y me voy a ir un poquito rápido con esto. Piensen el día de hoy, esto es para ustedes, piensen el día de hoy cuáles son sus responsabilidades. No tienen que cargar todos los changos en la espalda. No es tampoco su responsabilidad toda la salud del país y toda la salud de los niños menores de 19 años. No les corresponde. Ustedes definan claramente cuáles son sus responsabilidades el día de hoy y créanme que se van a bajar muchos changos de la espalda. ¿Sí me explico lo de los changos en la espalda? De no cargar cosas que no son nuestras. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades el día de hoy? ¿Qué nos corresponde hacer, pensar, sentir? ¿Somos coherentes entre lo que hacemos, pensamos y sentimos? ¿Qué faltaría para que tus responsabilidades estuvieran alineadas? Porque esa es otra cosa. Pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. ¿A poco no? Entonces es súper importante, digo yo cuando llegue a ese nivel zen, de que lo que haga, lo que pienso, lo que sienta y lo que diga, que sea una sola cosa, porque de esa manera vive uno más tranquilo, créanme. ¿Qué es importante para cumplir con nuestras responsabilidades? Y les puedo platicar, mira, anécdotas de gente que dice, no, es que mi responsabilidad es esto. A ver, espérame, ¿quién te dijo que esa era tu responsabilidad? Y algunas las cargamos desde que somos pequeños, si éramos el hijo mayor, si éramos la hija mayor, si el papá o la mamá se divorciaron. O sea, asumimos cosas que no son nuestras y que luego acabamos en terapia para platicarlas. Luego les paso la tarjeta. Sí, por favor, todos los casos, aquí me dicen, yo con la doctora, el 10%. Respeto, la siguiente R, tiene que ver con los valores. El día de hoy ustedes saben a ciencia cierta cuáles son sus valores más importantes. Siempre nos dicen, los valores ya no existen, los valores ya desaparecieron. No es cierto. Valores los tenemos y valores existen. ¿Cuál es la diferencia? Los jerarquizamos de manera diferente. No son nuestros mismos valores de hoy que cuando teníamos 13 años. Eso digo, fue ayer, ¿no? Apenitas. Ni van a ser los mismos valores cuando tengamos 70, porque nosotros jerarquizamos las cosas de manera diferente. ¿Pero qué son los valores? Son aquellas cosas que nos rigen y que son importantes para nosotros y para las personas que son importantes hacia nosotros. Entonces, ¿cuáles son tus valores? Puede ser honestidad, responsabilidad, liderazgo, generosidad. Ustedes defínanlos. Y ¿cuáles son los valores que podrían interferir con tu toma de decisiones? Y además dentro de tu grupo social, porque no solamente, aún como adultos, tenemos muchas conductas que son parecidas a los adolescentes, en donde nos identificamos con los propios adolescentes y hacemos lo que el grupo dice o hace. Pero ¿son mis mismos valores? A ver, los dos equipos de fútbol de Nuevo León son Tigres y los Rayados, gracias, si no vaya yo a decir una tontería. Si no, bueno, los jitomatosos los recibimos después. La familia que le va a los Tigres, le va a los Tigres. La familia que le va a los Rayados, le va a los Rayados. Eso es parte de los valores. Y no me voy a poner en contra de mi papá, digo, a menos que de veras yo quiera romper un poco la armonía. Yo le voy a las Chivas. Porque son rayadas, ¿no? Pero son de otro color. Entonces digo, jugando con esto, este sistema de valores nosotros lo formamos particularmente y lo rompemos a partir de la adolescencia y es cuando los chicos generan su propio modelo de valores y es cuando más conflicto tenemos con ellos. Entonces, pero debemos de tener claros cuáles son los valores de la casa, ¿saben? Sobre todo los que tengan hijos adolescentes, es muy importante que los puedan identificar esos valores, porque si se fijan, algunas veces los conflictos justamente son de, es que en esta casa se hace tal cual o cual.
Pero a veces incluso los valores de mamá son diferentes de los valores de papá. Pero bueno, ese es otro tema. Recursos. ¿En qué soy bueno y con qué cuento? A bote pronto, piensen 2 cosas en las que son, híjole, súper buenos. Así, a bote pronto. Les puedo apostar que a la mayoría de ustedes se les va a venir a la cabeza primero las cosas en las que creen ustedes que son malos. En las cosas que nos decían de siempre, ay, pero tú no sabes hacer eso. Oye, pero es que yo soy muy bueno en eso. Ay, no seas presumido. ¿Cierto o no es cierto? Y entonces, ¿dónde está realmente nuestro valor interno? ¿Dónde está lo que sabemos hacer? Somos muy buenos en muchas cosas. Bueno, úsenlos. Esos son recursos. No solamente los materiales, no solamente el dinero, no solamente lo físico, no solamente lo emocional. Lo emocional es un recurso súper importante. Me decía una maestra hace muchos años, ¿quién debe usar el anticonceptivo? Pues el que tenga el recurso emocional acá para usarlo. No todo el mundo lo va a saber usar o va a querer usarlo. Entonces, más allá de ese discurso, ¿cuáles son los recursos que puedo tener? En este momento les puedo hablar de 100 personas, aprox, que son los recursos para todos. Cada uno de ustedes, les puedo asegurar que son muy buenos en algunas cosas que el de junto es bueno en otras. ¿Eso lo saben? ¿Lo pueden identificar? Eso debe de estar en su lista, así como en el calendario de la carnicería La Lupita detrás de la puerta del refrigerador, de los números de emergencia. Así debería de estar en el consultorio o en la casa la agenda, lo tenemos, de la red social, esa verdadera red social, de a ver, tengo un pacientito que tiene un problema de gastro, yo no soy pediatra gastro, pero sé quién lo puede manejar. Bueno, ¿qué creen? Los estamos invitando a que hagan lo mismo con redes sociales, pero identifiquen servicios relacionados con salud sexual. Psiquiatras, urólogos pediatras, genetistas, psicólogos, sexólogos. ¿Qué hay alrededor de ustedes para que puedan tener una red verdadera que les pueda ayudar? ¿Por qué? Porque no somos ChatGPT, no somos chingones para todo. La verdad, perdón, disculpen mi Spanglish. Horas 15 se vale. Aquí puedo decirlo, ¿verdad? Gracias. Para la gente que nos ve en otros países, lo que quise decir, o sea, no podemos ser buenos para todo. ¿Por qué? Porque nos hemos ido especializando en diferentes áreas. Entonces hay que reconocer que hay cosas que lo puedo derivar. No tiene que quedarse conmigo. Riesgos. ¿Qué riesgos pueden presentarse? ¿Qué pasa si? El costo de hacer y el costo de no hacer. Todo tiene un costo. El costo de cumplir o no, el costo emocional, el costo económico, el costo en tranquilidad o el costo en seguridad. Créanme, se podrán imaginar que era un poco yo difícil de domar. Entonces, me metí en muchos líos hace mucho. Y ya como dicen los de AA, hoy ya no tomo, solo por hoy. Pero ojalá fuera la tomada, si no era la conducta. Cuando aprendí que había cosas que mi costo emocional iba a ser muy alto, o mi costo en tranquilidad, dije, caray, hold your horses, ¿no? Ya no hay que entrarle a cosas que nos cuesten nuestra tranquilidad. ¿Por qué? Porque les va a costar la tranquilidad, justamente por eso. Y a veces eso no lo paga nadie, más que ustedes, o tiene consecuencias. Bueno, finalmente, ¿qué piensan obtener con las acciones tomadas? ¿Qué resultados son factibles desde el principio? Quiero ganarme el premio Nobel. Bueno, ¿qué estás haciendo hoy para ganarte el premio Nobel? Nobel, perdón, no es Nobel, Nobel. ¿Qué estás haciendo para ganar el premio Nobel? Pues tienes que empezar por una investigación. No, pues no me gusta la investigación. Bueno, entonces no te vas a ganar el premio Nobel ahí. ¿Sí me explico? ¿Qué resultados podemos obtener que sean satisfactorios o no? Y si son coherentes los resultados que pienso obtener con mis responsabilidades, con mis valores, con mis recursos y con mis riesgos. Finalmente, lo que cierra este círculo es el reconocimiento. ¿Los resultados obtenidos son los que yo estaba buscando o no? ¿Puedo actualizar y hacer modificaciones para que obtenga yo lo que quería?
me ven con cara como de incredulidad. Me dicen, chale, está bien difícil. Les juro que no. Les juro que si se acuerdan, responsabilidades, respeto a los valores, recursos, riesgos, resultados y reconocimiento, créanme que van a poder obtener muy buenos resultados. Y entonces con esto cerramos lo de las 6 R's. Ahora bien, recomendaciones generales. Mi querida, ¿ya no quieres? No sé. Ustedes disculpen, es que la verdad sí estoy bien ciega. Entonces está mejor que sea desde aquí. Ahí voy. A ver, en las recomendaciones generales, pues sí estaría bueno que reconociéramos el nivel que tenemos de experiencia sobre el caso, ¿no? O sobre esto que se nos está presentando. ¿Cuánto sé y cuánta experiencia tengo sobre esto, ¿no? Como bien decía la doctora Ana María, hacer esta red de otros profesionales a donde yo pueda canalizar justamente a mi paciente con cosas que yo no sé o que yo no estoy tan relacionado, ¿no? También se vale decir no sé y reconocer que de eso no sé, porque tampoco pasa nada. Yo la verdad no sé nada de pediatría, por eso llevaba a mis hijos al pediatra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que eso es lo lógico. Entonces, si no sé de algo, tampoco pasa nada tener como que la humildad de decir, oye, sobre sexualidad, la verdad no ando, precisamente no es lo mío, o bueno, por la razón que sea, a lo mejor porque realmente ni siquiera me gusta hablar del tema. Entonces, bueno, se vale decir no sé y se vale, por supuesto, derivar. Dar contención, esta parte de dar tranquilidad, o sea, ustedes son la primera persona a quien va a llegar ese papá y esa mamá afligida por lo que sea que tenga ese niño o esa niña. Entonces, pues doy contención, a lo mejor no sé de esto, no sé cómo resolverlo, no tengo que saberlo, sin embargo, con tranquilidad. No, pues no se preocupe, a ver, lo escucho, porque además muchas veces la gente va a consulta también para ser escuchada y los papás también van a eso con ustedes, a que los escuche alguien, ¿no? Sobre este tema que trae ese bebé. Entonces, escucho, no tengo que opinar si no lo sé, solamente doy esta contención. ¿Sabe qué? Fíjese que conozco un buen especialista, una buena especialista que le puede echar la mano con esto porque sí tiene solución. Y entonces ya esa tranquilidad, ya ese padre afligido por lo menos se va con una esperanza, ¿no? De que eso tiene remedio y generalmente lo tiene. Y pues hay que cuidar esas etiquetas, porque las etiquetas van de la mano con lo que yo pienso, con mis prejuicios, con mi historia de vida, y no necesariamente lo que yo pienso le vale a todas las demás personas. Entonces, bueno, o sea, despacito, ¿no? No voy a ponerle al niño o a la niña la etiqueta, o sea, maricón o lo que sea, ¿no? Eso no. O sea, simplemente, mejor no opino, me guardo la etiqueta porque a lo mejor ni siquiera el diagnóstico va por ahí y vuelvo a derivar, ¿no? Porque no es mi área. Y como dijo la doctora, pues no actuar como me la sé de todas, ¿no? Porque pues no tenemos por qué saber todo de todo y está bien. Y pues respetar y respetar. Ahora sí que yo creo que con eso, no sé si queda claro más o menos el mensaje, se los juro que no los vine a regañar, ni la doctora. ¿No? O sea, es nada más crear como esta conciencia de todo o sea, de esta responsabilidad y todo lo que tenemos en nuestras manos y cómo podemos hacer de verdad que de aquí en adelante los niños y las niñas también tengan pues garantías, ¿no? Y crezcan siendo felices, porque creo que parte del objetivo que tenemos todas y todos pues es ser felices. Sí, y las conclusiones, como ven ustedes, faltan muchísimos temas. Es importante identificar que siempre es difícil hablar de estos temas y también cuál es nuestra postura ante esos temas, pero pensarlo desde antes. Ustedes seguramente habrán pasado por situaciones en donde dicen, ¡ay! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y no estoy hablando de un Kawasaki, no estoy hablando de un problema de neuropediatría, sino a veces es de lo común y se vale. Pero también se vale, o más bien, y también se vale darle contención a la familia y buscar una solución. Identificar con qué recursos contamos y finalmente les queremos también traer, si alguno de ustedes quiere entrar, puede hacerlo desde el código QR. Es una plataforma que se llama Pares, la verdad está muy bien construida. Hay cursos de sexualidad para padres de familia, para maestros, para comunidad en general, para médicos.
pueden utilizarlos, son servicios totalmente gratuitos y están al alcance de todos. Entonces, esto nos puede dar también una aproximación. Échenle un ojo, jueguen con la plataforma y nos encantaría que pudieran entrar porque esto nos puede también ayudar a que ustedes tengan más recursos y decirle a los papás, bueno, mira, puedes entrar aquí, hay un curso básico en donde puedes hablar de estos temas. Pues de nuestra parte sería todo. Doctor, muchas gracias, perdón porque nos tomamos ya más tiempo. Muchas gracias por la plática. La verdad es que pocas veces he visto tan atentos a los asistentes. El tema yo creo que era muy interesante. Vamos al Colegio de Pediatría de Nuevo León va a enviar el correo para que en un momento dado, si tienen dudas, preguntas, se las puedan hacer a las ponentes. Por cuestiones de logística, pues vamos a pasar la etapa de las preguntas por cuestiones de lo que es el tiempo. Sí quisiera hacer entrega por parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León el reconocimiento a la doctora Ana María Ocaña Castañeda. Muchas gracias. Qué padre, qué bonito. 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Bien, bravo, un aplauso. También a la licenciada Marisela Núñez Cintrón le haremos entrega de un reconocimiento, si gusta pasar.